Hola, bienvenido y bienvenida una semana más a Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo lo que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Esta semana hablamos con Luisma Gallego y Aitor Tolosa, conocidos, entre otras cosas, por ser los creadores recientemente de la IQ de DFA Alpha 1 en Garmin Connect, pero que realmente llevan mucho tiempo trabajando y desarrollando en esta nueva métrica DFA Alpha 1 para tratar de sacar conclusiones y hacerla accesible. Y todo ello, como ellos dicen, perdiendo dinero. Así que, sin más, os dejo con la entrevista. Antes de ello, simplemente recordaros rápidamente que tenemos los cursos de ciclismoevolutivo.com, donde tenemos análisis de datos, diseño de intervalos, periodización, fundamentos, trabajo de fuerza y, en definitiva, todo el material suficiente y necesario para que seáis capaces de aprender a entrenar y mejorar vuestro rendimiento en ciclismo. Y así, os dejo con la entrevista. Hola, Luisma, Íñigo, bienvenidos al podcast. Hola. Hola Manu, gracias, encantado de estar en el podcast, un honor que nos hayas invitado. Bueno, pues el honor es mío y bueno, es un placer que estemos aquí los tres, creo que va a ser también una charla más dinámica que normalmente. Y bueno, ya hemos dicho que vamos a hablar de la DFA Alpha 1 y estamos con dos de los mayores expertos, o por lo menos con los que más currantes en el tema, ¿no? A nivel español. Y bueno, me gustaría preguntaros un poco por vuestro camino hasta aquí, ¿no? ¿Por qué, o sea, cuál ha sido vuestro viaje, ¿no? Presentar un poco a qué os dedicáis y que nos digáis, pues, por qué os ha dado pues, tan fuerte, ¿no? Como a mí, en parte, por esta métrica. Y bueno, en general no solo por esta métrica, ¿no? Sino por el entrenamiento en ciclismo, por la fisiología y por este control de los datos. Pues, Íñigo, si quieres empezar. Pues sí, igual mejor empieza tú, Luisma, que llevas más tiempo que yo en esto del alfa. Vale, pues bueno, yo me dedicaba a la informática, a nivel no de programación, sí a nivel de tema de redes y todo esto. Entonces, actualmente estoy estudiando fisiología y haciendo un EREX para la certificación profesional. Y bueno, pues si te digo la verdad, todo esto empezó del alfa por una cosa muy sencilla, porque no me gustaba hacer test. Y vi una vez una publicación y dije, voy a mirar esto. Y empecé, me gustó, empecé a buscar más, una cosa llevaba a la otra, hasta que hemos llegado hasta aquí. No tiene explicación, no tiene otra explicación. Me gusta mucho el tema del rendimiento, me gusta mucho el tema de tecnología aplicada al rendimiento, y a partir de ahí, pues aquí estamos con todo esto. Dicen que no hay atajos sin trabajo y el tuyo es un caso paradigmático de esto. Muy bien. ¿Y tú, Íñigo? Pues a ver, yo a esto del alfa he llegado un poco de rebote, ¿vale? Yo soy ingeniero de profesión y formación y bueno, como otros muchos aficionado al deporte. Me gusta la bici desde hace mucho tiempo, la practico todo lo que puedo. Y vamos, sin más, lo voy usando como pasatiempo, más que nada. Entonces, desde hace mucho tiempo también estoy desarrollando aplicaciones para Garmin, poco también por afición, sin más, sin ningún objetivo concreto. Y la verdad es que en el tema del DFA y el alfa, sin saberlo, el que me ha metido ha sido Luisma. Hace ya bastante tiempo que está divulgando muchas cosas sobre lo que es la aplicación del alfa al análisis de ejercicio, actividades, los umbrales, todo esto, y lo llevaba siguiendo pues en los grupos de Telegram que tiene abiertos por ahí, simplemente como oyente de todo lo que divulgaba, hasta que pues hace 2 meses pues un día me picó el gusanillo y dije, bueno, vamos a ver qué es esto del alfa, cómo se calcula, además lo fui viendo y me eché
de cabeza al problema. Entonces decidí pues crear una nueva aplicación como las que ya tenía antes y planteándome como reto, que ya desde el principio veía que iba a ser un poco complicado, el llegar a tener una aplicación que fuera capaz de en tiempo real calcular el alfa. Entonces, hasta ahí, ya digo, mi aportación o conocimiento era meramente técnico, la parte de fisiología se me escapaba un poco y ha sido durante todo este tiempo cuando, pues sobre todo con lo que he ido leyendo, lo que he hablado con Luisma, lo que él ya había ido publicando antes, pues he ido aprendiendo sobre lo que es el aprovechamiento que se puede hacer de este análisis. Joder, un Máster Express, sin duda. Bien, pues entrando ya un poco en materia, Sí. te voy a preguntar a ti directamente, Íñigo, aunque también, por supuesto, a Luisma. Pero bueno, que nos explicase un poco primero esto de DFA Alpha 1, o sea, que la gente entienda de dónde viene, ¿no? Y un poco así brevemente, porque es un proceso de varias fases, pero un poco pues cómo se calcula y qué hacemos para llegar a este dato, a este número. Sí. A ver, el DFA, que es el método que se utiliza para calcular el alfa, es una técnica de análisis de series temporales que se puede aplicar a cualquier parámetro que vaya variando en el tiempo. Entonces, las iniciales de DFA, lo que quieren decir en inglés, es The Trended Fluctuation Analysis. Es análisis de fluctuaciones eliminada la tendencia. ¿Vale? Entonces, en lo que consiste básicamente es en hacer una serie de operaciones matemáticas con unos valores que representan cómo ha variado, en este caso, los intervalos entre latidos del corazón para encontrar un parámetro final, que es el alfa, que nos da idea de la, digamos, interrelación que hay o dependencia que hay entre los valores a lo largo de toda la serie. Entonces, eso se ha demostrado que tiene relación con el comportamiento fisiológico del cuerpo en función del ejercicio. Entonces, simplemente lo que hacemos es aplicar una técnica, ya digo, matemática de análisis de series para después buscar una relación entre el valor que toma esa propiedad alfa respecto de cómo se está comportando nuestro cuerpo. Entonces, las matemáticas que hay por detrás yo creo que tampoco son interesantes como para contarlas al público en general, pero bueno, es lo que decía, es al final aplicar una serie de operaciones y modos de cálculo para llegar a obtener este parámetro que define de alguna forma cómo relacionadas están o relacionados están los valores de esa serie de intervalos entre latidos. Perfecto. Ahora os preguntaría por la dinámica que sigue este valor de DFA desde el reposo, ¿no?, hasta el tiempo. De hecho, hay estudios, ¿no?, y ya los conocéis más que de sobra, ¿no?, que empezó esta DFA en pacientes, ¿no?, o sea, simplemente para ver el estado de salud de las personas y midiendo la DFA alfa incluso durante 24 horas veían que bueno, ha estado o muy correlacionado, o sea, con DFA alfa excesivamente elevadas o excesivamente bajas, ¿no?, por debajo de 0,5, en reposo en pacientes ya indicaban enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto de cara al ejercicio? Bueno, aquí el alfa, por ejemplo, sí que es verdad que cuando tú inicias el ejercicio, lo que nos hemos dado cuenta es que coge un valor estable y de repente, si en el momento que tú empiezas a hacer un ejercicio, por ejemplo, baja el valor de alfa enseguida, sí que ha demostrado y ha publicado Bruce Rogers, que está colaborando un poquito con nosotros en el tema de mediciones, que detecta un cansancio del sistema nervioso autónomo. Esto lo ha detectado. De hecho, algunas pruebas que he hecho conmigo mismo, sí que es verdad que días que he estado más tocado, que no me he encontrado bien, sí que es verdad que hay una deplección de alfa enseguida. Esto lo he comprobado yo y con algunas pruebas que hemos hecho. Si se comporta normal, tú cuando empiezas a hacer ejercicio, el alfa coge una línea muy estable y de repente llega un momento que cae un poquito, ¿vale? Entonces, esa caída, ¿por qué puede ser? Hemos estado buscando. La única cosa que yo veo es que la posible segregación de hormonas, de catecolaminas, etcétera, etcétera. No lo sé.
realmente es una cosa que no está demostrado, porque faltan muchos estudios. Y luego, de repente, otra vez vuelve a subir. Y ahí ya se estabiliza. Si tú vas estable, se estabiliza. En el momento que vas subiendo la cantidad de carga mecánica, que te va subiendo el pulso también, alfa comienza a variar. Te puede variar tanto para arriba, algunas veces te sube para abajo, o sea, te va para abajo, te sube para arriba, te va para abajo, pero llega un punto que es muy curioso, que llega un punto que hace una caída en picado. Nosotros ahora lo estamos comprobando con la tasa de respiración de Garmin. Y sale una cosa muy curiosa. Cuando aumenta la ventilación, cuando la tasa de respiración aumenta, alfa baja. O sea, alfa baja. Si tú en ese momento haces un esfuerzo más, o sea, suavizas un poquito el esfuerzo y la tasa de respiración hemos visto que otra vez baja, alfa sube. O sea, hay una pequeña relación inversa por ejemplo, entre el pulso y el alfa. También es verdad que, por ejemplo, en casos de cansancios de gente que me ha llegado no hace mucho, me ha llegado una prueba de un chico que estaba trabajando, haciendo un rodaje en primer umbral y tal, y se encontraba muy cansado y tenía alfa depleccionado por debajo de 0,75. Estaba bastante depleccionado, bastante por debajo. Y él estaba como unos 20, 30 vatios por encima o sea, no llegaba a su primer umbral en teórico. Entonces, pues, ¿qué pienso sobre esto? Pues bueno, pues pienso que podría utilizarse como un medidor, una posible medidor a falta de estudios. Estas son conclusiones que llegamos después de más de 100 pruebas que tenemos hechas, como un medidor de una posible carga interna que podamos aplicar. Está claro que lo que te he dicho, faltan estudios, pero es que realmente responde. Las pruebas, por ejemplo, con COVID, conmigo mismo, han dado una respuesta. O sea, yo ante un mismo trabajo, vamos a imaginar 100 vatios que tuviera el primer umbral, a un mismo trabajo, por ejemplo, 80 vatios, en estado normal, yo estaba con un alfa súper estable dentro de su estabilidad, con un alfa por encima de 0,75, un alfa bastante alto, pero con COVID no. Saliendo del COVID, yo estaba con el alfa a esos vatios, estaba por debajo de 0,75, pero es que estaba por alrededor del 0,50. Y en estos casos de COVID hemos hecho pruebas porque la gente se ha ofrecido y todos han respondido igual, todos. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene posibilidades de poderse mirar como un tema de carga interna o cómo responde a la fatiga, como el sistema nervioso autónomo. Al final, esto yo creo que puede ser un espejo, por decirlo de alguna forma, del sistema nervioso autónomo. Así como el lactato, pues se puede utilizar para el metabolismo, esto se podría utilizar para el sistema nervioso autónomo. Creo yo que sería que cuando se consigan hacer más estudios y la gente se meta más y gente potente que tengan recursos, pues nosotros al final no tenemos recursos, puedan hacer más pruebas, yo creo que va a ser una herramienta muy, muy interesante para poder calcular las cargas. Al final lo que pasa es que, claro, si reflejamos el sistema nervioso autónomo, estamos reflejando prácticamente lo que ocurre en el organismo en conjunto, porque todo tiene su reflejo en el sistema nervioso autónomo. Y de hecho, esta DFA, o sea, vosotros sabéis, si habéis escuchado algún podcast, que yo no suelo ser muy facilitados para las tecnologías que nacen en nuevas, ¿no? Pero DFA alfa es diferente, ¿no? Por este aspecto, además que lo abrazan, ¿no? Natalia Balaguer y este grupo de la ciencia de la complejidad como un indicador de los cambios que están ocurriendo en la sincronización entre los subsistemas del organismo, ¿no? O sea, en vez de hablar muchas veces de lactato por un sitio, consumo de oxígeno por otro, las hormonas, las fibras musculares, etcétera, ¿no? Es como una forma de ver cómo se relacionan unas con otras y como tú dices, ¿no? Que con la fatiga, por ejemplo, puedes tener, digamos, una debilidad, ¿no? O problemas en algunos de los subsistemas del organismo por la fatiga y cuesta mucho más estas conexiones, son mucho menos, ¿no? Son mucho menos potentes y ocurre lo que tú dices. Pues, bueno, puede ser una explicación como tantas otras, ¿no? Pero que al final es una palabra, sí, claro, ¿no? Sistema nervioso autónomo engloba todo. Sí. Claro, y sí, por ejemplo, Sí. No, yo creo que además puede ser una herramienta muy buena para realmente que vosotros podéis decir, bueno, ¿qué le ha pasado a este deportista que llevo? Hay evidencias ya, en un supuesto caso de que haya evidencias, pues con alfa podrás mirar realmente qué está pasando también. Yo le veo muchas posibilidades. Hay gente que no las ve,
bueno, yo personalmente, por lo que estoy viendo, le veo posibilidades, le veo muchas posibilidades con las pruebas que yo he hecho conmigo mismo, porque yo he dejado de entrenar solo para hacer pruebas. Yo no entreno ahora, solo hago pruebas. Y realmente responden, es que responden. Si trabajo más, si trabajo menos, es que me responde perfectamente. Y también responde al estado de forma. Sí que es verdad que cuando estás en mejor estado de forma, el alfa está siempre más para arriba. O sea, también responde a eso. Cuando estás con peor estado de forma, y estoy hablando de un caso particular como el mío, alfa siempre se te va para abajo enseguida. O sea, no sé, me parece una cosa súper interesante y que creo que deberían de investigar un poquito más este tema, sinceramente. Porque me parece algo bueno. A mí me pasa un poco igual que a ti, Luisma, que con todo esto de la aplicación y demás, al final el tiempo que antes podía utilizar para hacer ejercicio, salir en bici y así, lo paso sentado delante del ordenador haciendo esto. Pero bueno, al final también, aunque no sean pruebas, digamos, de laboratorio o totalmente generalizables, llevo muchísimas horas con el pulsómetro puesto, ¿no? Para hacer las pruebas y demás. Y es verdad que se notan todas estas cosas que comentas. A mí me pasó igual, pasé el COVID en enero y la verdad es que me asusté nada más salir de allí de los valores que veía en el alfa. De hecho, pensaba que estaba calculando cosas mal y así hasta que no lo comprobaba porque me daba valores bajísimos. No puedo extrapolar de ahí, ¿no? Una relación entre el valor concreto y la situación en la que estabas, pero desde luego estaba claro que influía bajándolo mucho más de lo normal. Y después cuando he ido empezando otra vez a hacer algo, veía que los primeros días me costaba muchísimo mantener valores altos, aunque me daba cuenta de que no estaba haciendo realmente un esfuerzo importante. Entonces, al final, yo creo que la relación está entre el metabolismo y el parámetro alfa. Está claro que existe. Yo creo que el problema que hay con todo este tipo de herramientas es la gente que espera tener algo que sea totalmente unívoco, ¿no? Que digas, vale, 0,83 quiere decir que no sé qué, y 0,94 me dice no sé qué. No puedes ni esto ni ninguna otra cosa. Siempre tiene que haber una interpretación de la información que te está llegando con eso. Es una herramienta que te da indicios, pero que no puedes analizarla con total exactitud, ¿no? De asignar valores a condiciones concretas. O sea, podemos decir que cada persona puede, ¿no? Cada persona puede actuar un poco diferente, ¿no? Y no hablar de tal valor de corte, ¿no? O sea, el 0,75 para todo el mundo no tiene por qué ser el primer umbral ni nada relacionado, ¿no? Sí, yo pienso que puede haber, como puede haber en el lactato también, que no todo el mundo tiene 2 milimoles en el primer umbral. Pues yo creo que alfa, pues es posible que también. Es lo que decimos, realmente faltan estudios, falta más. Ahora Manuel Mateo y Alejandro Jabalois y colaboradores han sacado uno, que creo que te he pasado el tuit, además, y la verdad es que pinta muy bien. A ver qué sale de ahí, pero que es posible que cada uno tenga no tenga que ser 0,75 o 0,5. De hecho, se podría comprobar, o sea, podrías coger y decir, bueno, tengo aquí, vamos a decir, el FTP, me pongo durante 10 minutos a mi FTP y a ver qué media me coge de alfa. Y entonces, igual no te coge 0,5 y te coge 0,4 o te coge 0,3, no lo sé. Y comprobar, a lo mejor, pues esta persona a lo mejor el umbral lo tiene en 0,7, no sé, o en 0,4. O sea, hay que hacer, está claro que es lo que digo, o sea, se necesitan muchas más pruebas y sobre todo pruebas que se puedan hacer también y comprobar en laboratorio. Claro, que eso es una cosa que nosotros no disponemos. Nosotros vamos un poco más a lo bestia, a los recursos que tenemos. De hecho, ya vamos con 2 cintas polares H10, con un reloj, con un Garmin aparte. Al final llevamos aquí un montón de aparatos para hacer comprobaciones. Yo, por ejemplo, que te lo comenté, con esto no quiero decir que esto sea así. Es una percepción mía que he probado con 3 veces que me ha pasado. Yo he hecho un P5
y mi alfa se ha deprecionado una media de 0,2 cuando han pasado 2 minutos y medio. Y 2 minutos y medio el pulso me ha empezado a hacer meseta. Y el alfa, meseta también, no bajaba más, se quedaba en 0,22. ¿Qué significa eso? Pues no lo sé, pero me ha pasado en 3 pruebas igual. ¿Significa a lo mejor mi cinética de consumo de oxígeno o mi consumo de oxígeno entra en 0,22 en mi caso? Pues a lo mejor sí. Y a lo mejor a otro que hemos hecho una prueba también le salió en 0,27, si no recuerdo mal. Y de ahí no se movía de 0,27 cuando entró la cinética y se hizo una meseta de pulso. Son cosas que, bueno, que están ahí y que son casos particulares. No se ha probado con un N muy grande porque al final tampoco puedes obligar a la gente a hacer 200 test de P5 porque al final ya te dicen que te vayas. Pero bueno, son cosas interesantes que están ahí y que pueden ser muy válidas para ver qué está pasando en un entreno. Por ejemplo, si a mí mi consumo de oxígeno se me ha puesto en 0,22, pues yo ahora cuando hago un consumo de oxígeno miro cuando se me pone en 0,22. Con unas series vilas no se me pone en 0,22 hasta que no pasa un rato. Pero cuando hago 3 minutos, a los 2 minutos y medio me baja siempre. ¿Casualidades? Sí o no. Pero bueno, son temas que están anotados, los estoy registrando para algún día, si realmente sale un estudio y tal, yo poder comprobarlo si realmente, pues en mi caso yo tenía razón. Y digo en mi caso. No quiero generalizar porque no puedo generalizar. No, pero es verdad, Luisma, que tú además lo has visto en todas las pruebas que has ido haciendo y que te van enviando y demás, que si nos olvidamos incluso un poco de los valores que puedan ir tomando, pues en este caso el alfa, lo que sí que se ve muy claro es lo que comentabas antes, que se ven comportamientos, digamos, que ocurren un poco de repente, ¿no? Se mantiene más o menos constante el alfa, pero de repente pasa algo y cae y se mantiene después en un valor más bajo. Igual ese valor que alcanzas puede ser distinto de una persona a otra, pero ese hecho de que haya una especie de discontinuidad en los comportamientos o tendencias un tanto extrañas, eso se ve normalmente con todas las pruebas. Entonces, lo que decías, es posible que haga falta hacer pruebas de laboratorio con mucha población para poder acabar sacando valores más pues medios de cómo puede ir alcanzándose para cada uno, pero lo que sí que está claro es que las tendencias de qué es lo que ocurre con el parámetro que sube, se mantiene o baja de repente, ese tipo de cosas sí que se ven sistemáticamente en todas las pruebas. Esa discontinuidad te refieres en test incrementales, ¿no? O durante un entrenamiento, por ejemplo, a ritmo estable. No, hombre, donde más fácil es de ver es en un test que siga un protocolo establecido, porque al final hay menos, digamos, interferencias en lo que estás haciendo. En una salida en la calle es mucho más difícil mantener unas condiciones estables que eviten que haya otros efectos que puedan influir, ¿no? Pero en un test pues escalonado, por ejemplo, que se ve muy bien. En una actividad, como decías, que sea manteniendo un esfuerzo constante, probablemente también se verá una cosa parecida. Es más difícil verlo, no sé, pues si salimos a la calle y nos encontramos con el semáforo de la calle de al lado, después pasamos por la carretera en la que no puedes hacer lo que quieras porque tienes tráfico. Claro, si al final es algo muy variable, es difícil que el parámetro pueda seguir, tiene su inercia también para responder, entonces más difícil. Pero si lo que es la actividad está más o menos controlada, yo creo que este tipo de cosas se ven muy claras. Nosotros estamos recibiendo ahora bastante feedback de gente que está pues tanto siguiendo los protocolos que tú habías establecido, Luisma, o aprovechando a utilizar la aplicación ahora y demás, y se ven todo este tipo de cosas muy bien. El consumo de oxígeno, por ejemplo, lo hice en la calle. Las 3 pruebas las hice en la calle, pero claro, estamos hablando de una subida donde no había ningún tipo de estrés externo y era un test máximo. Entonces ahí sí que lo pude ver en un test máximo. En salidas en la calle, como dice Íñigo,
te tienes que poner muy estable y ver y poder llegar a verlo. Entonces ahí sí que hay es difícil poder en la calle, esa es una limitación que tiene. Por ejemplo, intentar hacer una estimación de umbrales en la calle, yo sinceramente lo veo imposible. Lo veo muy difícil. En cambio, en rodillo es muy sencillo. O sea, es muy sencillo, es hacer el test incremental, que todo esté correcto, porque luego, claro, tienes que cumplir una serie de cosas. Si tú empiezas a moverte, te pones de pie o alguna cosa así, alfa se cae para abajo. O sea, eso está comprobadísimo. O sea, tú te pones de pie en un test y alfa directamente va para abajo. Directamente. Es que además se ve, porque luego al momento te sientas y alfa sube para arriba. Y eso cuando lo hablas con la persona que ha hecho el test, oye, ¿has hecho alguna cosa rara? Porque es que he visto aquí una entrada. No, me he tenido que poner de pie porque ya está. Hay que llevar un protocolo, que es una de sus limitaciones. Hay que llevar un protocolo y ser muy estricto en el protocolo. Si no, yo lo veo complicado poder extraer un dato que sea real. Si no eres un poquito serio haciendo el test. Voy a ejercer un poco de abogado del diablo y hace poco, además nos viene perfecto para el día que estamos grabando, pues vimos algunos tweets de Altini, ¿no? Que está involucrado con su aplicación de HRV o de Causen, poniendo un poco o criticando un pelín que no veían correlación entre el lactato en algunas ocasiones y la DF-alfa, cosa que también vemos que en otros artículos sí que encuentran esta correlación. Entonces, bueno, me gustaría preguntaros a qué se puede deber esta diferencia de parecer y bueno, algunos matices, ¿no? O en qué se diferencia también de DF-alfa de precisamente pues de métricas como el lactato. A ver, mi opinión, que ya te digo, es mi opinión. Yo creo que aquí, de hecho, yo le he contestado a Altini y le he preguntado que si modificaba el test, si el valor del lactato le iba a cambiar también. Y me ha contestado que no tiene duda de que sí. Entonces, ¿cómo ha hecho el test de lactato y cómo ha hecho el de alfa? ¿Qué protocolos ha seguido? No lo sabemos. Entonces, ¿que puede haber variación? Seguramente, si lo dice él, tendrá que haber variación. Pero claro, habría que analizar qué test ha hecho, porque, por ejemplo, para hacer el tipo de regresiones lineales que hace él con su Colab de Google que sacó para estimar el primer umbral, suele sobreestimar, porque es una regresión lineal y suele sobreestimar. Ahora, dice que le ha subestimado. Thomas Gromwald le ha contestado hoy, dice, mírate bien el test de lactato porque yo no lo veo, yo creo que está un poquito menos. Le ha comentado que metía los datos en una página web y que le sacaría los umbrales del lactato. No sé cómo ha acabado la cosa. ¿Que puede variar? Sí, yo creo que tiene más parecido con el ventilatorio, con el umbral ventilatorio, que con el lactato. Al final el lactato se utiliza para medir para el tema de metabolismo, para mejoras metabólicas. Alfa no sé hasta qué punto se podría utilizar para eso. Sí que es verdad que si te baja el pulso en 0,75 a lo que habías hecho antes, pues sí que puedes decir, bueno, pues he tenido una mejora metabólica. Pero yo creo que no es lo mismo, no es lo mismo lactato que alfa. Yo pienso que no es lo mismo. ¿Que hay correlación? Seguramente que haya correlación, algún tipo de correlación, y si no, ahí están los estudios que tiene Bruce Royer, lo que ha sacado Manuel Mateo, que ha puesto la imagen principal, está prácticamente igual. Entonces, habrá que ver qué tipo de test, habría que ver, porque yo te puedo engañar al alfa, yo sé engañar al alfa. Yo te hago un test de 3 minutos y te aumento 30 vatios, y te hago un test de 3 minutos y te aumento 10 vatios y te voy a engañar al alfa. Te lo voy a engañar. Es otra de las limitaciones que tienes que saber un poquito qué tipo de test es el que va mejor para hacer las pruebas. O sea, por ejemplo, para utilizar una regresión lineal como la que hace Runalyze o la que hace Altini, por ejemplo, necesitas un test de, por ejemplo, de 1 minuto, 10 vatios por minuto. Para utilizar scripts de Python que tenemos, nosotros que hemos probado, necesitamos 4 minutos subiendo 10 vatios 15 vatios cada 4 minutos, cada 3 minutos y medio, 4 minutos. Cuando hacemos un test de ese tipo, lo miramos en Runalyze, hacemos un test y lo miramos en Python, da lo mismo, pero con test diferentes.
En cambio, si yo hago el mismo test y lo miro en uno y lo miro en otro, por ejemplo, el de los 3 minutos subiendo 15 vatios cada 3 minutos, o sea, 10 vatios cada 3 minutos, en Runalyze pega una sobreestimación brutal y en cambio en Python no la pega. Y lo hemos comprobado con pruebas de esfuerzo. Esto sí que está comprobado con pruebas de laboratorio. Entonces, nosotros ¿qué hicimos? Metimos todo esto en un sistema de Machine Learning con un análisis de sistema SAS y le dijimos, quiero que me digas esto. Y no lo ha dicho. Y hemos sacado el test a razón de lo que nos han dicho, lo que nos ha dicho un sistema de análisis de datos y un sistema de Machine Learning. Es lo único que veo yo, o sea, que veo yo que a él le ha podido pasar, a lo mejor que no ha utilizado el protocolo correcto, no lo sé, realmente no sé porque tampoco ha dado más detalles. Claro, dices un tweet y lo dejas ahí al aire, cuando al fin y al cabo todo esto empezó con él, en el rendimiento empezó con él, porque él sacó su aplicación HRV Logger para verlo en tiempo real y ahí sacó él. No entiendo el tweet, la verdad. Y si lo explicara un poquito mejor, pues oye, pues igual nos ayuda a todos a comprender qué ha pasado y podemos hacer nosotros nuestras propias pruebas también con lo que tenemos. También podemos hacer lactato nosotros. O sea, no habría ningún problema en conseguir lactato para hacer y probar lo que a él ha pasado. No sabemos. Realmente no sé lo que ha pasado. Él lo que pasa que dice también que, bueno, que yo creo que está leyendo un poco lo que se está publicando y tal, y está viendo a lo mejor que igual la gente lleva una dirección que no es la más correcta. Yo creo, porque hoy he suavizado un poquito el tema, yo creo que igual sí que puede tener razón. Hasta que no se hagan más estudios, tú no puedes decir a alguien, si estás entre 0,80 y 0 y 1, estás trabajando el primer umbral. A lo mejor no, ¿qué sabe? No, es que no se sabe. Entonces yo creo que él se está refiriendo un poco también a este tema. Pienso yo, no lo sé porque ya te digo, yo le he contestado, él me ha dicho que sí, que si cambio el protocolo de lactato también me va a cambiar. Si yo cambio los palieres del lactato y cambio los aumentos de vatios, posiblemente cambie el lactato, el resultado. Y si hago un lactato hoy con el mismo protocolo y lo hago mañana, igual cambia también el dato, porque es así. Y si lo hago de aquí a 2 días también me cambia, no va a ser lo mismo. Claro. Al final, Íñigo Samillán decía, ¿no? Que necesitas mínimo palieres de 5 minutos para medir el lactato, eso va a empezar, y que además es que el lactato también varía. Entonces, claro, si tú das por hecho que el gol estándar, que lo que queremos, o sea, que la realidad es el lactato y que DF alfa, al no parecerse al lactato, no funciona, que creo que estamos perdiendo matices, ¿no? Y quizás deberíamos decir que DF alfa es otra historia y queremos asociarla a la RPE, que en principio es el gol estándar de verdad de la carga interna, que es lo que queremos medir, ¿no? No queremos medir otros indicadores aislados, queremos ver la carga interna y lo más fielmente posible. La RPE es muy curioso, porque justamente mi amigo también que me ha apoyado muchísimo, Adrián Entrenados y Javi Ross, me han apoyado muchísimo, me han ayudado muchísimo, la verdad que estoy súper agradecido a ellos también. Y bueno, todo el conjunto de Petaceta, que sin ellos esto no hubiera sido posible, todas las pruebas. Me comentó una cosa muy curiosa, dice que que vio como el alfa le bajaba y que tenía una sensación un poco rara y de repente la sensación de esfuerzo le subió y el alfa subió también. Dice, oye, ha sido una cosa que como si le da una vuelta al cuerpo que dices, hostia, qué bien me encuentro, que el RPE ya no es tan alto como el que tenía hace un rato y el alfa subió para arriba. Y esto me lo ha dicho, me lo comentó él, me mandó un mensaje y me lo dijo. Dice, es que ha sido curiosísimo cómo ha respondido a eso. Y la verdad es que sí que responde. Si tú me haces un test en lo de COVID, por ejemplo, ese mismo trabajo sin COVID habían dado un RPE de 2. Y con COVID dieron un RPE de 6. Algo pasa, ¿no? Es la misma carga de vatios. Es el mismo tiempo. ¿Por qué me das en un 2 y en un 6? ¿Qué ha pasado? Te ha costado más ahora porque has estado enfermo, no sabemos cómo ataca el COVID, a qué ataca, realmente no se sabe del todo bien lo que hace, pero tú me has dado con una enfermedad a la misma carga de vatios, me has dado un
un RP diferente de cuando estabas. Bueno, al mismo trabajo. O sea, el RP se puede relacionar y una forma que creo que buena que se podría comprobar el tema de los umbrales si son personalizados para cada uno es también comparar con Pulso y con RPE a ver qué pasa. Me parece que sería una buena opción también de comprobarlo. Y responde al RPE, sí que responde. Es que está clavado, es que todo el mundo, prácticamente, la gente que se conoce bien y sabe poner un RPE, porque también hay gente que aún le cuesta el tema de la percepción de esfuerzo, pero la gente que domina el tema y se conoce la percepción de esfuerzo cuando hace un rodaje, por ejemplo, al 80%, 90% de primer umbral, te dan un 2. Y cuando te la hacen al 90-100 te suelen dar un 3. Porque yo les pregunto, digo, si hacéis alguna cosa, alguna prueba, siempre ponen el RPE, por favor, y pasármelo, que me interesa tenerlo también. Y siempre, la coincidencia siempre es la misma. Y con la persona que se hizo el COVID, una fue conmigo mismo, y yo me conozco muy bien, y mi RPE fue bastante elevado, y la otra persona que lo hizo también se conoce muy bien, y fue con un RPE de 6, cuando antes me dio 2, a la misma prueba que hicimos. Entonces, la relación con el RPE yo creo que la hay. Totalmente. Mi opinión es que la hay. De hecho, la gente que está mirando ahora el tema de rodajes y tal, a una intensidad y tal, y con los tal test también hay un paper de validación de tal test y de tal test y todo esto, está puesto, también tienes que dar una RP en concreto. Por lo tanto, yo creo que alfa, si es un tema de carga interna de sistema nervioso autónomo, pues tiene que tener relación con nuestra percepción de esfuerzo, seguro. O sea, segurísimo. Y estoy convencidísimo, además. Sí, es interesante lo que me comentas de esto del segundo aliento. Seguro que se puede hablar mucho más, ¿no? Esto que me comentabas, ¿no? De que cuando vas a tope y de repente, eso y nos pasa mucho, ¿eh? Que vas a tope, claro, vas al límite, te crees que no puedes más y de repente te viene este segundo aliento. Y para que lo entienda la gente, yo lo he visto también eso en entrenamientos, por ejemplo, lo típico. O sea, una sesión de rodillo que hace, imagínate, 6 intervalos de 1 minuto a tope. O a tope o muy fuerte. Claro, tú al principio, calentando, a lo mejor estás al 60% o 70% de FTP y tu alfa está por encima de 1. Pero después de esa serie, a los mismos vatios, al 0,6%, por ejemplo, de umbral, al 60% de umbral, está el alfa o estaba, por ejemplo, a 0,7, 0,6, ¿no? O sea, es mucho más real, ¿no? Porque si viésemos, por ejemplo, la W' se repone totalmente. O sea, en teoría, a nivel de los modelos de potencia, tú estarías listo para hacer otro entrenamiento. Si viésemos el lactato, no sé un poco lo que veríamos, porque el lactato lo manejamos muy bien en test incrementales, pero es verdad que en un trabajo así no sería significativo de nuestro estado real, porque estaría todavía lavando el lactato de los intervalos. Pero DF-alfa sí que nos está indicando un poco, pues, oye, en teoría el ritmo es bajo, pero tu fatiga, 0,7 ya interprétalo como quieras, pero está claro que hay fatiga nerviosa después del ejercicio, que algo nos está indicando, ¿no? Y esta es la potencialidad sobre todo, ¿no? O sea, salirnos de lo que sería el mundo incremental, de que todo, ¿no? Ahora mismo todo se basa en test incrementales, casi toda la fisiología, y no a la realidad, ¿no? A estos cambios de ritmo, y ahí es donde necesitamos herramientas que sirvan, y yo creo que ahora mismo, aparte de la percepción de esfuerzo, no tenemos otra que yo que sé, que después de 3 series nos diga un poco dónde estamos. Sí, yo pienso igual que tú. Pienso igual, no tenemos nada realmente, aparte del RPE y nuestras sensaciones. Esto creo que se podría utilizar para eso cuando realmente se hagan estudios más completos, más de laboratorio. Nosotros hemos hecho pruebas de resistencia a la fatiga. Pusimos un gasto de 2.000 kilojulios y el alfa reaccionó cuando hizo el test de primer umbral, reaccionó, cayó muy por debajo de lo que él lo tenía hecho. O sea, cayó muy por debajo porque estaba fatigado. Son 2.000 kilojulios en 2.000 kilojulios en rodillo. Y además con un test exclusivo para fatigarlo vía neuromuscularmente. O sea, que no era un test de aquello rueda hasta gastar tal. No, era un test ya preparado para hacer el gasto en kilojulios. Y reaccionó tanto en primer umbral como en segundo. Reaccionó con una caída brutal. Claro, como cuando dices, bueno, llevo 3.000 kilos, 3.000 kilojulios o 15 kilojulios quiero, al final no quiero utilizar términos y te dices, ¿ahora cuánto tengo en 20 minutos? Mira, resulta que en 20 minutos el esfuerzo que tienes has perdido, por decirte algo, un 15%, pues alfa reacciona igual.
sea, reacciona a la fatiga. O sea, es que eso es seguro, reacciona a la fatiga. Y está comprobado, lo hemos comprobado con la misma persona, además, una persona que se conoce muy bien, una persona que se alimentó correctamente para no meter ahí un poco de sesgo en todo, ¿sabes? Que digo, hay que alimentarse, comer tanto cada tiempo, cada hora, tienes que comer tantos gramos de carbohidratos, beber tanta agua, etcétera, etcétera. Este fue Carlos, que además lo hizo perfecto y además cayó, es que serio, es que como cayó muchísimo antes, o sea, cayó muchísimo antes, ya empezó con el alfa deplecionado y cayó totalmente. Y yo lo he probado, por ejemplo, con calor también. Lo he probado con una estufa con la habitación a 37 grados. Y en mi caso, por ejemplo, no se vio tan afectado como yo me esperaba. Pensaba que se iba a ver más afectado. Se vio afectado antes, pero no cuando yo esperaba que se viera afectado, que era enseguida, porque hacía un calor enorme, era brutal, el pulso se fue para arriba. Pero en cambio, alfa en este caso se fue yendo para abajo, pero yo esperaba que hubiera sido más rápido. A lo mejor, por lo que sea, me encontraba bien, no lo sé. Pero este tipo de pruebas las hemos hecho y tenemos clarísimo que la fatiga reacciona. O sea, pero clarísimo. Genial, quedamos al final, hay muchísimo aquí por probar, ¿eh? Y de eso te quería preguntar, os quería preguntar, ¿no? Porque al final hemos hablado también un poco de de las promesas, pero también tenemos que dejar claras las limitaciones y más actualmente, ¿no? Entonces, eso quería preguntarte un poco que nos expliques bien esto, ¿no? Y que nos diga, oye, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Sí, a ver, esto primero que es una cosa muy nueva. Realmente a nivel mío, yo soy un cicloturista normal y corriente, a nivel cicloturista, gente que se autoentrena, etcétera, etcétera, tiene muchas limitaciones. Si haces un test mal hecho, te va a dar un dato que no es el correcto. No es una cosa que puedas llevar a la calle y decir, voy a ir entre 0,90 y 0,75 porque como el primer umbral dicen que está en 0,75, pues si voy aquí estoy mejor, es imposible. Totalmente imposible. Yo lo he probado y es imposible porque siempre se te va a mover. No puedo ir mirando un dato alfa no puedo ir mirando en una salida, en una carrera, por ejemplo, en una marcha cicloturista, el dato alfa todo el rato. Eso es una verdadera locura. Sería una locura. Y sobre todo el tema de que no obsesionarnos con este dato. A ver, es un dato más que le falta mucho por estudiar, que le afectan muchas cosas que aún no se saben todo lo que se afecta. Esperemos que a ver si el grupo de Manuel Mateo consigue sacar cosas que estoy seguro que van a sacar porque están muy metidos en este tema con los estudios que están sacando y tal. Bruce Rogers también está sacando muchas cosas y si logran ver si esto puede llegar a mucho más, que yo creo que sí, pero tiene muchas limitaciones. O sea, puede depender. Estás en el rodillo, por ejemplo, y te entra, por decir un ejemplo bestia, te entra la mujer y te dice, oye, anda, y tú ya, si te pones nervioso, te puedo garantizar que ese alfa se va a mover. O sea, todo esto son limitaciones que hay que conocerlas y que esto no es la panacea auténtica ni nada. Simplemente se está probando, se está estudiando y cuando se consiga un protocolo estandarizado, cuando se consiga estandarizar todo un poco, pues yo creo que es cuando será una buena herramienta. De momento hay que cogerla con pinzas y saber interpretarla. Un test incremental, por ejemplo, tienes que saber interpretarlo, el comportamiento del alfa, para ver y decir, bueno, más o menos aquí puedes tener el umbral. Me refiero a gente cicloturista. Al final vosotros en un momento lo vais a ver enseguida. Pero cicloturistas que autoentrenan y tal, hay que cogerlo con mucho cuidado porque pueden pasar de no entrenar a sobreentrenarse. Sí, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Al final tienes una información que no es directa, necesitas interpretarla y para eso hace falta experiencia, conocimientos y demás. Entonces, bueno, la herramienta está, la información te la proporciona el alfa, pero hay que saber interpretarla y tomarla en su justa medida. Claro, por ejemplo, ponerte, yo qué sé, en una... Dime, Iván. Bueno, no, termina tú. Ponerte en una subida, por ejemplo. Ponerte en una subida, coger el GPX en cualquier software, Golden Cheetah, WKO, Interbus, da igual. Elegir esa ascensión al puerto
y ver cómo se ha comportado el alfa, y de ahí puedes comprobar con el pulso, oye, ¿cómo ha subido este puerto? Pues mira, me ha costado la vida. Pues voy a comprobar el pulso, voy a comprobar qué vatios me has dado, voy a comprobar el alfa cómo lo has tenido, y correlacionar 3 datos, porque al final son 3 datos, percepción de esfuerzo, vatios, pulso, y luego lo compruebas con el alfa. Dices, o sea, pues puede ser que a lo mejor aquí ha estado mal por esto, por lo otro. O sea, llegar a conclusiones que, bueno, pues que puede ser interesante en cuanto a la carga, en cuanto a qué carga interna me ha supuesto subir esta carrera, hacer esta carrera. No sé, muchas cosas que faltan por estudiar, pero si no se estudian, tiene limitaciones, y entonces yo no lo veo aún para que el cicloturista normal que se autoentrena y tal, pues que pueda decir, voy a entrenar con el alfa, voy a entrenar en base a valores de alfa. No es imposible. O sea, es imposible estipular zonas de la zona 1 a 0,75 es el primer umbral. Venga, porque como a 0,75 está el primer umbral, según las publicaciones, pues de 1 a 0,75 es mi primer umbral. Ahí voy a trabajar. Es imposible. Eso no se puede hacer. Pienso que no se puede hacer. Sí, al final eso, ser prudente, ¿no? De hecho, fíjate, estaba escuchando ayer un podcast de Artini, precisamente, que lo hemos nombrado antes, del HRV, y venía a decir prácticamente que hemos medido el HRV casi siempre mal, ¿no? Porque hay que hacerlo o durante más de 3 horas por la noche durmiendo, o justo al despertarte sin ponerte de pie todavía, ¿no? Y claro, pero llevamos ya 3 o 4 años, ¿no? Con la gente utilizando la HRV como guías para el entrenamiento, ¿no? Y eso pasa muchas veces por querer ir por delante, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir con la DF Alpha. O sea, si queremos ir por delante o si la gente quiere ir por delante de vosotros, o sea, al final para tomar decisiones con datos que seguramente sean erróneos. Y si tú te basas en datos erróneos para tomar decisiones, tus decisiones seguramente van a ser erróneas, ¿no? A no ser que tengas suerte. Claro, es que esto es así, el HRV. Imagínate que yo me levanto, voy a correr la quebrantahuesos, con los nervios me levanto y tengo el HRV abajo del todo. ¿Qué hago? ¿Me voy a mi casa? No. Al final es todo cogerlo y ver qué tendencias hay, ver muchas cosas. No solo se trata de, pues bueno, si el HRV me dice que lo tengo bajo y yo me encuentro bien y tengo ganas, ¿por qué voy a limitar la intensidad? ¿Por qué oye, si me apetece y me encuentro bien, ¿por qué no lo voy a hacer? Al final es una cosa que también tiene que, aparte de que está claro que es una medición, aparte luego nos medimos mucha gente se mide con el dedo. A ver, si la medición, la presión que pongas en la cámara, en fin, es que hay muchos factores para, por ejemplo, el tema del HRV también, como lo medimos muchos. Yo lo mido con la Polar, con la H10, que mi mujer cuando me ve me dice si estoy loco, pero bueno, ya se ha acostumbrado a mis locuras. Pero que tampoco tenemos decir, bueno, con el dedo, vamos a medirlo con la cinta, a lo mejor es más exacto, cambia. Creo que fue Gabriel de la Matía que dijo que medir con el dedo cambiaba un poquito la medición. Claro, si al final te va cambiando la tendencia, por fallos que se van acumulando de mediciones, pues es posible que llegues a un dato equivocado también. ¿Entrenar por HRV? Bueno, yo entrenaría por HRV y por mi percepción que tuviera. Si me encuentro bien, voy a entrenar. Si no me encuentro bien, no voy a entrenar. Lo tengo clarísimo. Ya puedo decir el HRV que estoy para ganar el Tour de Francia. Sí, claro, pero más allá de eso, ¿no? Que decía eso, la casualidad de que después de tantos años usándola, incluso él con su aplicación, que ahora, o sea, está bien, ¿no? Que por parte que lo diga, ¿no? Pero que ahora digamos que hay formas de medir que ahora ya considera que no son válidas o no son tan fiables, ¿no? Entonces eso, no querer ir por delante muchas veces y darnos cuenta a la larga de que no equivocásemos, ¿no? O sea que no, lo que tú has dicho perfectamente, que no lo sacamos de contexto, vamos a hacer pruebas, vamos a utilizarla nosotros por gusto, para pegarnos nuestros fondos, ves qué pasa, y oye, no, si sacamos conclusiones interesantes de puta madre, ¿no? Pero que no queramos ya utilizarla en el programa de entrenamiento. No, lo que tú dices, me refiero a eso, yo no lo empezaría a utilizar y menos sin tener conocimiento de cómo funciona. Al final vosotros vais a tener el conocimiento porque tenéis fisiología, sabéis bastantes cosas, tenéis experiencia con
con entrenamientos y tal, y vais a poder correlacionar enseguida las cosas. Un cicloturista que no tiene experiencia no sabes, que me estoy encontrando, me mandan archivos fit y dicen, pues me puedes mirar qué dice el alfa. O sea, has entrenado con esto y estás preguntando qué dice el alfa. Yo creo que hasta puede llegar a ser peligroso. O sea, puede llegar a un momento que te o sobreentrenes o estés entrenando para nada. Entonces, yo creo que la mejor forma es esperar, ir probando, ir comprobando qué pasa, pulso, cómo me he encontrado, y a partir de ahí luego ya saldrán cosas, saldrán estudios y los entrenadores al final sabrán aplicar eso de alguna forma. Estoy segurísimo de eso. Y ahora lo que se está preguntando la mayoría de oyentes, bueno, ¿cómo hago para poder tener este valor? Si no para mirarlo durante la ruta, sí por lo menos para poder analizarlo después. Íñigo, ¿nos puedes contar un poco cómo hacemos para ver esto? Sí. A ver, la verdad es que es bastante sencillo y hacen falta pocas cosas. Realmente el equipo necesario, prácticamente todos los que salimos como aficionados o con mayor dedicación lo llevamos ya en la bici. Es básicamente un dispositivo Garmin y un sensor de pulso. Cuanto al sensor de pulso, teóricamente valdría cualquiera que sea capaz de transmitir valores de RR, de intervalos entre latidos. Lo que ocurre es que para que el cálculo sea preciso, hace falta que las medidas que tome el sensor tengan también calidad y precisión. Entonces, eso no lo dan todas. Lo que habitualmente se utiliza como referencia son las cintas H10, H9 de Polar, aunque también hay algunas otras que valen, pero bueno, nosotros normalmente siempre nos referimos a estas. Y en cuanto al dispositivo Garmin, pues yo diría que cuanto mejor sea el dispositivo, más fácil será que nos funcione bien, porque al final es una aplicación que tiene una exigencia muy alta en cuanto a cálculo, memoria y demás, pero la gama de dispositivos para los que está disponible es bastante amplia. Pues desde la familia de los Edge 30, los 1030, 830, 530. En cuanto a relojes, pues desde luego para los de gama más alta, los Epix que acaban de salir, Fenix 7, Fenix 6, vale. Pues según vamos bajando, pues bueno, hay algunos para los que directamente no está disponible y otros en los que, aunque lo está proporcionado el soporte para que funcione, podrían dar resultados un poco distintos a los demás, simplemente por limitaciones. Pero bueno, si tenemos un dispositivo Garmin compatible y una cinta de pulso Polar H10 o similar, podemos hacerlo. Entonces, a partir de allí, simplemente lo que hay que hacer es descargarse la aplicación de la tienda de Garmin, instalarla como un campo de datos en el perfil de actividad que vayamos a utilizar y configurarla para funcionar. Entonces, la configuración, el punto clave es cómo configuramos la comunicación entre la aplicación y el sensor. Aquí hay que decir que es un procedimiento que puede parecer un poco complicado, pero viene establecido por las limitaciones de los equipos de Garmin. Para poder conectar la aplicación a un sensor de pulso es condición necesaria que ese sensor no esté conectado al dispositivo por otro lado. Entonces, por ejemplo, si queremos conectarnos por Bluetooth al sensor desde la aplicación, tendremos que asegurarnos primero de que eliminamos la posible conexión Bluetooth que hubiera antes entre el dispositivo y el sensor. Liberamos esa conexión y configuramos la aplicación para que utilice ese modo de conexión. Si la queremos utilizar en modo AM+, haríamos lo contrario. Conectaríamos la aplicación en modo AM+, con el sensor y nos tenemos que asegurar de que no tenemos activa una conexión AM+ con ese mismo sensor desde la aplicación.
¿vale? Entonces, en el momento que establezcamos esta configuración, simplemente lo que necesitamos hacer es arrancar la actividad igual que lo hacemos habitualmente. Una de las ventajas que tiene la aplicación es que como guarda los datos que va calculando de alfa en tiempo real en el archivo FIT, esa información está accesible después cuando entramos a revisar la actividad. Entonces, sin necesidad de ningún otro software externo, cualquiera puede hacer un análisis de cómo ha evolucionado alfa, compararlo con la potencia, con el pulso, con cualquier otro parámetro que haya ido guardando en la actividad. Entonces, independientemente de que si se quiere hacer un análisis un poco más detallado, se puede hacer utilizando alguna otra herramienta, para la mayor parte de la gente puede ser suficiente con esto. Intervals, una de las plataformas que yo creo que muchos utilizamos, desde hace una semana aproximadamente ha añadido soporte también a la aplicación. Entonces, cuando cargas una actividad en la que hayas utilizado la aplicación Alpha HRV, de forma nativa, Intervals te permite graficar el valor de alfa. La verdad es que fue una sorpresa porque, bueno, en este tipo de plataformas no suelen trabajar nunca mostrando campos de desarrollador, siempre trabajan con los campos nativos. Y en Golden Cheetah también vamos a poder verlo pronto, ¿no? Sí, parece ser que se ha interesado bastante. Y bueno, pues yo les he dicho lo que yo personalmente pondría para poder, bajo mi experiencia de ir mirando test y pudiendo estar buscando ese punto de 0,75, el ALA un poquito delante, un poquito detrás, de comprobarlo todo, les he dado un consejo, no, les he dado de lo que yo haría, sinceramente. Y bueno, parece que les he enviado ya la propuesta y bueno, a ver si lo pueden implementar. Me imagino, a ver, implementar se puede, ya os digo. De hecho, ya se lee en Golden Cheetah, tú puedes leer el archivo. O sea, tendrías que crear un campo, un char con un Xdata y se ve perfectamente. Pero claro, luego está en buscar esos puntos y tal. Eso se puede hacer. Les he pasado las fórmulas que se utilizan en WKO ahora mismo, que se están utilizando, y luego les daré, si me lo piden, pues el sistema de Python si quieren comprobarlo. Entonces ellos lo pueden hacer segurísimo, vamos, sin ningún problema. Perfecto. Y luego hay algunos dispositivos donde esté dando problemas esto, porque me decís que con Garmin a veces había alguna tirantez, ¿no? Sí, está habiendo problemas sobre todo con la conexión Bluetooth con los sensores. La verdad es que no está claro si es un problema de los propios dispositivos, del firmware que tienen instalado, el propio hardware, o puede ser incluso también algo de la propia programación de la aplicación. Pero lo que sí que estamos viendo es que hay algunos dispositivos en los que funciona perfectamente sin dar ningún problema y otros en los que por algún motivo la conexión ANPlus no da problemas, pero la conexión Bluetooth sí. Entonces, bueno, ahora mismo estoy intentando identificar cuál es la causa raíz de este problema para tratar de solucionarla cuanto antes. Pero un poco, yo creo que antes lo hemos comentado, al final el mayor problema para todo esto es la falta de disponibilidad de medios, ¿no? Es difícil si no dispones de dispositivos que fallen, hacer pruebas y demás. En cualquier caso, lo que sí que quiero, antes de que acabemos, es agradecer a todas las personas que están colaborando, enviando información, haciendo pruebas, gente que incluso está reseteando sus dispositivos simplemente por probar la aplicación y demás. O sea que, bueno, sobre todo gracias a todos por la disponibilidad que están mostrando para esto y la ayuda que seguro que hace que avancemos más rápido. La verdad que es de agradecer a vosotros, especialmente a todo el equipo que esté detrás, porque al final, o sea, siempre, o hasta ahora habíamos visto la ciencia como una cosa de gente que hacía con batas en un laboratorio de la universidad, y ahora estamos viendo que la ciencia y la ayuda a las personas se puede hacer desde
desde cualquier sitio, ¿no? Y sobre todo con gente que se interesa sin ganar ni un euro por ello, sino perdiéndolo, dedicando tiempo libre con otros trabajos y oye, con avances que son útiles para la evolución del conocimiento y para la gente, ¿no? O sea que creo que en ese aspecto, pues lo que es el mundo del ciclismo está en deuda con vosotros y, bueno, con vosotros y con el equipo que tenéis detrás. Hombre, tanto como es al final, nosotros somos pequeñitos, somos pequeños en esto. Sí que es verdad que hemos evolucionado mucho desde que empezamos a base de estudiar, de leer, de comprobar. Pero bueno, yo creo que aquí quien realmente yo creo que va a sacar algo interesante con los medios que pueden tener y la idea que ellos tienen, que es una pasada, es el grupo de Manuel Mateo y Jabaloyes. Estoy segurísimo de que van a sacar cosas interesantísimas. Y ahí estaremos por si necesitan nuestra ayuda para algo. No, eso la tienen, ya saben que la tienen. Genial, pues muchísimas gracias, Luisma, Íñigo, por teneros aquí y por darnos estas enseñanzas sobre DF Alpha. Y oye, seguro que podemos repetir en un futuro conforme vayamos descubriendo cosas, ¿no? Estaremos en contacto. De hecho, ahora vamos a hablar unas cosillas, pero iremos contando lo que vayamos aprendiendo. Gracias a ti. Un placer estar contigo aquí. Igualmente.